Sin embargo, en el entorno del empresario nadie da crédito a esta línea de investigación. Para sus amigos, Juan era un hombre demasiado tranquilo. A mí me pareció un hombre muy majo y, bueno, toda la familia siempre me ha caído muy bien. Que no entiendo, que no lo entiendo, la verdad, cómo ha pasado, cómo ha ocurrido esto y que puede ocurrir eso a quien lo ve. Y menos a una persona así. Yo por lo menos estoy seguro, Juan no ha sido nada de mafioso ni una persona metido en cosas así. De eso estoy 100% seguro, porque con el corazón que tenía no habrá sido posible. Juan no ha tenido sangre fría, al contrario. La gente que he conocido alrededor de él, nunca hemos podido imaginar que él tenía enemigos, porque estaba muy conocido en Marbella como un hombre de negocio, con su familia, ha empezado trabajando, estaba un hombre que tenía dinero y no sé qué tipo de enemigo ha podido tener para llegar a este fin tan trágico. Pero nadie puede olvidar el hecho de que Juan Romero no murió solo. Con él perdió la vida su amigo Ernesto Sánchez. En Marbella corre el rumor de que Romero mantenía una doble vida, que Juan y Ernesto eran algo más que buenos amigos. Si esto era así, una nueva hipótesis quedaría abierta, la del crimen pasional. Yo lo sabía, sí. Lo hemos sabido todos. Pero yo pienso que cada uno puede hacer una vida, tenemos todos una vida doble, a lo mejor yo también. Pero eso no quiere decir nada mientras que no hagas daño a alguien. Y apagamente, pues, él ha hecho algo mal, algo ha pasado allí, que no sabemos lo que ha sido. Había dos muertes. Y la pregunta para mí es, primero, ¿quién estaba Juan Romero o estaba el otro que la gente querían matar? ¿Quién? Usted no lo sabe, yo no lo sé. La policía ni la policía sabe. Sea como fuere, cuanto más se pregunta uno por la muerte de Juan Romero, más nítidamente se perfila la figura de su enigmática mujer. ¿Quién es Odile Panikkuk? Su figura elegante, refinada y fría se difumina en un halo de tristeza y misterio. Ahora permanece sola, encerrada en su casa. Mientras, una pregunta va cobrando cada vez más fuerza. ¿Es Odile un nexo de unión en la muerte de sus dos maridos? Mi marido siempre para mí será el más puro y el mejor. Así de verdad, no es necesario de volver a llamarme. Si aprendéis algo por la policía, o que si es cierto que algo ha pasado, sabemos quién la ha hecho y por qué, claro que voy a decidiros. ¿La policía de todas maneras te ha comunicado algo? ¿Sabes si está ya en buena La policía no dice nada a nadie y debe tener sus razones. De todas maneras, ¿tú confías que se descubra rápidamente esto? Lo deseo y pienso que sí, porque mi marido siempre ha vivido en la claridad y no en la oscuridad. Lógicamente, como ustedes pueden imaginar, desde el momento en que empezamos a pensar en este tema, quisimos contar con la presencia de la propia Odile Panikkuk para que explicara su versión de los hechos. También queríamos haber podido conversar con Nilson Sánchez Stuart, abogado de la familia Romero. Sin embargo, después de muchas conversaciones, ambos decidieron declinar nuestra invitación y no acudir a nuestros estudios. En cualquier caso, contamos con otros invitados que consideramos igualmente fundamentales en el desarrollo y en el entendimiento de esta historia. Se trata de Yvonne Camps, madre de Paul Camps, Henri Roland y su esposa,
amigos de la familia, y también de Juan Luis Balmaseda, amigo de Juan Romero. Buenas noches a todos. Supongo que ustedes se habrán dado cuenta de que estamos ante un auténtico culebrón, una historia que comienza un 17 de noviembre de 1983, hace 10 años. Vamos a empezar por el principio, por lo que ocurrió aquella noche. Yvonne, usted es la madre de Paul Camps. ¿Cómo se enteró de la muerte de su hijo? ¿Qué pasó aquella noche? Muy grave. Sí. Habíamos comido juntos. Marché hacia las 7:30, 8 menos cuarto. Y tenía un billete de avión para ir a América. Yo me marché a la mañana siguiente y a las 7 vinieron a decirme que estaba muerto. El médico de familia me lo dijo. Ni siquiera se tomaron la molestia de avisarme antes. Y solamente 5 meses después, cuando fui a ver a la policía, a preguntar lo que ocurría, lo que ocurre verdaderamente, entonces fue cuando se me contestó. 2 personas había en la casa. Una de ellas fue asesinada, es ella, y no puede ser otra. Y yo dije, no me lo puedo creer, es imposible. Y entonces me dio todo tipo de indicaciones. Y yo le dije, sí, tendría que creer lo que usted me dice. Yvonne, parece increíble que ningún vecino escuchara los disparos, que el perro no ladrara y que las alarmas no sonaran, porque su hijo vivía en un auténtico búnker, vivía en una casa llena de alarmas. Sí. Y es ella quien ha dejado entrar al asesino, porque uno no podía entrar en esa casa. Esa casa estaba llena de alarmas. Perdone que la interrumpa. ¿Usted cree, cuando dice que ella dejara entrar al asesino, usted cree que Odile estaba implicada en el crimen? Sí, así es. También ustedes parece que denunciaron, o usted denunció, que la autopsia del cadáver de su hijo se falsificó. Que había algo raro en la autopsia del cadáver. Esto no lo sé porque no estoy enterada. Pero siempre se me ha dicho que había habido 3 balas y la policía siempre ha dicho 4 y nunca se ha encontrado el 4º cartucho. Ella ha querido culpar a la francmasonería de esto. Los francmasones habían querido matarle, eso es lo que ella decía. Señora Yvonne, ¿quién ha heredado la fortuna de su hijo? Porque parece que también ustedes hablan de que hay un testamento posterior al que se hizo efectivo. Ustedes hablaban de que había otro testamento. Paul había dejado un testamento, había hecho un testamento para su hija y la mujer con quien él vivía, puesto que no estaban casados. Lo cual no puedo soportar, porque no puedo soportar que la llamen la baronesa de Camps. No es una Camps, Nunca han estado casados y protesto por ello. ¿Nunca han estado casados? No, nunca. Señora Henri Roland, usted conocía bien a la pareja Camps. ¿Cómo era? ¿Cómo eran? Se podría decir que era una pareja casi perfecta. Eran muy guapos, realmente. Ella era una mujer muy bella, él era un hombre guapo. Era el prototipo, ¿cómo decir?, del self-made man, del autodidacta. Siempre iba en coches fantásticos y era un hombre honrado. Tengo muy buenos recuerdos de él porque tenía un contrato con él. Lo tuve durante 10 años.
con esta denominada baronesa de Camps, un contrato de pintura que además no ha sido respetado tras el asesinato. ¿De qué contrato nos habla usted, Henri? Perdón. C'est un contrat mondial de peinture. Ça se fait. De pintura. Esto es algo que se hace en Bélgica. Donc c'est-à-dire que toute toile que je peins, je devais partager les bénéfices. Es decir, que tenía que compartir los beneficios de todos los cuadros que yo producía y él se ocupaba de mis exposiciones a través del mundo entero, de Europa y todo el mundo. ¿Cómo cree usted que se llevaban Odile y su hijo Paul? Nos decía Henri que eran un matrimonio o una pareja casi perfecta. Sí, bien. Hasta el momento en que vemos lo que vemos. Ella siempre estaba con una sonrisa de oreja a oreja, pero a la mañana siguiente las cosas ocurrieron como ella las había querido y no como Paul. ¿A usted no le gustaba Odile? ¿A usted le gustaba Odile o no le gustaba? Nunca tuve problemas con ella, pero desde luego ella no me quería. Porque Paul quería mucho a sus padres. Y por ello no nos soportaba. Ni siquiera soportaba la hija de su marido, que ha adoptado, según parece, oficialmente. Es una hija de quien es oficialmente madre. No puede rechazarla. Michelle tiene unos derechos. Henri, usted, además de pintar varios cuadros de Odile, figuraba como administrador de los bienes de los Camps. ¿Es así? Bueno, ¿cree usted que... He sido administrador del laboratorio, sí. ¿Usted cree que el móvil de este asesinato pudo ser económico? Que la base sea económica. No, bueno, claro, yo no sé más acerca del asesinato, no sé más cosas. Pero mi más íntima, profunda convicción es que el que recupera todo el dinero es quien puede tener dudas. Y esto está escrito así en todas las novelas policíacas, pero en fin, no estoy acusando. El que se beneficia es el asesino. Sí, tienes que acusar a alguien. Yo quisiera leer brevemente unas declaraciones de un amigo de Paul Camps, Bob Dirks, que tras la muerte de Paul huyó a Indonesia y sigue instalado en Indonesia. Unas declaraciones que hizo un periódico alemán y el titular es contundente, dice: fue la mafia quien mató a Camps. Dirks sostiene que un asesino de la mafia americana... Porque Perdón, Ivonne, tenía muchos contactos con los... ¿Está usted hablando? ¿Nos está diciendo algo? Está usted oyendo y a la vez habla, contestando. Bueno, Dirks dice que fue la mafia quien mató a Camps, sostiene que un asesino de la mafia americana vino a matar a Paul Camps y afirma que había un cómplice. Según Dirks, Paul Camps hizo fortuna con un laboratorio médico utilizado en realidad para procesar droga y que a medida que el negocio creció y aumentaron los beneficios, Camps se sintió acorralado por la policía y por la mafia americana. Está diciéndome la madre de Paul que no. Yo estoy leyendo las declaraciones que ha publicado un periódico, las declaraciones de Bob Dirks. Bueno, entonces dice que la mafia trae a Camps a Estados Unidos con la excusa de que su hija se está viendo involucrada en asuntos de drogas y a su regreso en el avión le acompañan los que más tarde serían sus asesinos. Mientras, en el chalet, los cómplices de los asesinos desconectan los sistemas de seguridad y amenazan a la mujer de Camps para que colabore en el crimen. Esto es lo que dice un amigo de Dirks. ¿Ustedes qué tienen que decir? No, Bob Dirks no sabía nada. Era pura envidia, vamos, por parte de Bob Dirks. Paul tenía un laboratorio durante años y trabajó con 60 personas.
A las 7 de la mañana estaba en su puesto de trabajo y a las 9 de la noche todavía estaba trabajando en su despacho. Eso sí que se lo pueden ustedes preguntar a la policía. Pero, por favor, no escuchar un Bob Dylan que no era más que un envidioso. Un hombre envidioso. Marie, usted es esposa de Henri Roland y también conoció a Paul Camps y a Odile. ¿Quiere usted añadir algo? ¿Quiere decir alguna cosa más de lo que se ha dicho aquí? Es decir, que sí, hemos conocido muy bien a esta pareja, esto es exacto. Pero en lo que se refiere, como decir, las 350 cuadros de mi esposo que se han quedado ahí, hemos pedido a su abogado aquí en Bélgica que libere, que nos devuelva todos estos cuadros. Yo he llamado a Odile Panicook para saber si quiere devolvernos estas pinturas y tener una cita conmigo en Barcelona. Y me ha dicho, no, no tengo tiempo, más tarde. Entonces, por lo tanto, yo después le he vuelto a preguntar lo mismo y me ha dicho, no, no, es imposible y no se me puede ver. Entonces, estamos con los juicios desde hace 8 años. Perdón, yo quisiera terminar haciéndole a Ivonne una pregunta. ¿Usted cree que puede haber relación entre la muerte de su hijo, Paul, y la muerte de Juan Romero, el que era el actual marido de Odile? No. Eso no lo creo, no. No creo. No lo creo, no. Muchas gracias. No, puesto que hace ya 10 años que Paul ha muerto. Pero, bueno, yo no lo sabía, pero las cosas ya no funcionaban. Mi marido acababa de morirse 4 meses antes de la muerte de mi hijo. Y se me han escondido muchas cosas. Pero en aquella época las cosas ya iban mal. ¿Qué ha dicho ella? Ella ha dicho, dentro de 3 meses todo estará arreglado. Y 3 meses después, Paul había muerto. Muchas gracias por estar aquí, Ivonne. Yo quiero hablar ahora con el señor Balmaseda, porque usted ha venido en nombre de los hermanos de Juan Romero. ¿Qué cree usted que hay detrás del asesinato? Y pasamos ya ahora al presente, a Marbella. ¿Qué cree usted que hay detrás del asesinato de Juan Romero? Buenas noches. Primero, una matización. El abogado de Antonella, de la baronesa de Camp, es Nils Sánchez Stewart. Yo soy el abogado de la familia Romero. Y vengo en condición de abogado de la familia Romero, que en este caso no tiene que tener ningún abogado porque no hay ninguna causa abierta donde se pueda hacer alguna actuación, y como amigo personal de la familia Romero. Bueno, hay una cosa que yo sí quería decir que es muy importante, y es, no se sabe qué ha pasado realmente. Yo estuve en las actuaciones que se hicieron inmediatamente después de la trágica tarde del 5 de abril, pero lo que sí se sabe es lo que no es, que eso es muy importante. Cuéntenos lo que no es, rápidamente, por favor. Es muy importante. No es un tema de narcotráfico, está descartado por la policía desde el primer momento. Juan nunca tuvo que ver nada con tráfico de drogas, y nunca estuvo cerca de la gente. Segundo, no tiene nada que ver con el casino. Juan jamás jugó en el casino, ni en el de Marbella, ni en ningún otro. Quizás haya ido 2 o 3 veces en toda su vida a cenar. Y además es realmente escasas las posibilidades de que se produjera una estafa inmobiliaria, que es el único negocio donde podríamos, digamos, que buscar alguna pista para este siniestro asesinato. Pero lo cierto, por ejemplo, es que no le iban muy bien los negocios, es más, que estaba en una mala situación económica. Perdón, yo creo que tenemos un problema, por favor, yo quisiera pedir a la traductora, no sé si me está oyendo, quisiera decir en control, que se está produciendo un extraño fenómeno, y es que Ivonne, la madre de Paul, está hablando, y está hablando con los traductores, y entonces los traductores lo están traduciendo. Yo quería terminar. Estaba en mala situación económica, podía haber pedido dinero prestado y el prestamista o los prestamistas considerar que por no haber pagado la deuda se lo tenían que quitar de en medio, señor Balmaseda. La posibilidad siempre cabe. Lo único que ocurre es una cosa: si hubiera pedido dinero hubiera tenido una situación económica mejor
de la que ha tenido, bueno, de la que tenía y de la que disfrutaba últimamente. Por lo tanto, al no haber entradas de dinero, que no consten en la familia, es rara la posibilidad de que efectivamente haya... Vamos a otra posibilidad. ¿Podría ser una víctima equivocada y los asesinos ir a por Ernesto Sánchez? Esa teoría también es de descartar porque Ernesto tenía 29 años, había trabajado primero en el Leisure, luego se había ido a Seur, era un hombre que ganaba 100 y pico mil pesetas, vivía en casa de sus padres, en Estepona, iba con el coche de su padre, realmente era un hombre que tampoco, ni por edad, ni por posición económica, podía haber tenido realmente ninguna pista que se pueda seguir, y la policía realmente no la tiene. Nosotros vamos a parar un momentito aquí. Enseguida les hablaremos de un delincuente que ha traído de cabeza a la policía de medio mundo. Hoy está en la cárcel condenado a 28 años por el asesinato de un miembro de su banda. Si su hipoteca le impide vivir a sus anchas, el Banco Santander le echa una mano con la superhipoteca. Tráiganos su vieja hipoteca y le daremos el dinero para cancelarla más una cantidad en efectivo. La suma de ambas cantidades podrá llegar hasta el 80% del valor de tasación de su vivienda habitual. Y todo a un tipo fijo equivalente al 12-12 TAE. Y hasta 12 años. Venga al Santander y aproveche el valor actual de su vivienda con la superhipoteca del Santander. Una limpieza facial perfecta puede además ser rápida y cómoda, gracias a la limpiadora y tónico en uno del Instituto Pons. Su doble fórmula exclusiva deja tu piel limpia y fresca. Limpiadora y tónico en uno de Pons. Limpia y tonifica a la vez. Para ayudarte a mantener joven tu piel, el Instituto Pons te obsequia esta guía. Envía tus datos y el código de barras de un producto Pons al apartado 3127 8080 de Barcelona. Los gigantes de Villarriba y los cabezudos de Villabajo empiezan sus fiestas con un gran asado. A la hora de fregar, los de Villabajo con su lavavajillas de siempre no pueden con la grasa y tienen que dejar la bandeja en remojo y esperar. Los de Villarriba usan Fairy Ultra, que al ser hasta 4 veces más potente que un lavavajillas normal, arranca la grasa sin esfuerzo, incluso con agua fría, y deja la bandeja ultra limpia. Los cabezudos de Villabajo se están perdiendo el desfile porque no saben que Fairy Ultra es el milagro antigrasa. Ahora con tu tarjeta 4B puedes sacar dinero. Y algo más. Los sábados, jamones ibéricos. Dinero y algo más. Nuevo sabor, bebida de fruta fresca, Don Simón. Sabe mejor sabor, Don Simón. ¿Mejor para mí? ¿Mejor para mí? ¿Mejor para mí? En 1992, millones de personas se hacían esta pregunta. Para la agencia tributaria, todos tienen derecho a una respuesta. Más de 5 millones de consultas atendidas. 1.400.000 declaraciones gratuitas realizadas. En su lucha contra el fraude, la agencia tributaria también está consiguiendo que los que no cumplían, lo hagan. Sabemos que todavía queda mucho por hacer. Por eso seguimos trabajando para ofrecerle un servicio cada día mejor. Agencia Tributaria. Mejor para usted. Foto y vídeo. Para aprender a sacar fotos en movimiento, a utilizar el flash para evitar sombras y a planificar tus secuencias de vídeo. Foto y vídeo. Miles de consejos prácticos y trucos de profesional. Con el fascículo 1, el primer vídeo del curso de fotografía de Kodak por solo 350 pesetas. RBA Editores. ¿Qué culpa tienes tú de que a la abuela le parecieras tan guapo? De que no hubiera triciclo más rápido en el barrio, dirección más asistida, ni protecciones más seguras. Si hasta las chicas te paraban en la calle. ¿Qué culpa tienes tú de que te guste lo bueno? ¿Y qué ibas a elegir de mayor, sino un Renault 19S? Nuevo Renault 19S, 95 caballos. ¿Qué culpa tienes tú de que te guste lo bueno? La gobernación andaluza lo que está pensando realizar es para que usted lo entienda y no explicárselo técnico, unos injertos de anchoas en las olivas, de tal manera que las olivas salgan ya rellenas de anchoa. ¿A usted qué le parece esta idea? Pues hombre, yo lo veo, es una cosa difícil, ¿no? Difícil, pero buena, yo creo. Buena, sí, hombre, buena, claro. Se inyectan, me imagino sea larva de anchoa, y luego pues se reproduce.
Dentro de la oliva, dentro de la propia oliva ya. No sé, desde luego como hacen tantas cosas raras, pues yo creo que sí. Yo vengo de Almería ahora y allí hacen cosas extraordinarias. Será allí donde lo hacen, ¿no? Y Jaén. ¿Y Jaén? Sí, Jaén, Almería, Murcia, en fin, toda la zona del Caribe. Pues sí. Sí, conforme yo ya las he comido. Pues es así, ya no hay que echarlas en el sabor de anchoa. No hay que rellenarlas. Fuera, ¿no? Que injertando en la clorofila del olivo, del propio olivo, esencia de anchoa, pues se puede llegar a conseguir aceituna ya con anchoa. Ya, pero quita el sabor del aceite. Y allí ponen cebollinos con fresas y no sabe a la cebolla. Claro. Y está exquisito. O sea que usted Yo ya... lo he visto en los campos. Pues lo que hacen en el mar Mediterráneo es meter las grandes factorías, meten las latas en el mar por la noche y por la mañana las recogen ya rellenas. Y no hay que empezar a rellenar las latas de anchoas y calamares, ya vienen rellenas, se cierran, se precintan y se acabó. Sí, la técnica... Pues sí, hombre, sí. Yo lo veo eso muy bien. Eso será, claro, lo que es un adelanto para el mundo. Usted imagínese que le inyecta al árbol, dentro del árbol, lo que es la anchoa y entonces coge el sabor. Pues como hay tantas cosas, podrá ser. No, así lo veo yo muy bien, pero claro, siempre que no quiten el sabor a la aceituna. Y lo que se hace es como el pescado se queda congelado, con serrucho se saca el bloque de hielo y ya sale la merluza congelada. Sí, joder, pues eso es un adelanto. Yo lo he visto en los campos. Que, vamos, que sabe en anchoa con el mismo... Ya ha comido usted. Sí. Sería de árbol de injerto andaluz. Sería de eso, claro. Mira, sabes que hay unas grandes aglomeraciones en las grandes ciudades ya como Madrid, como Barcelona, como Sevilla, Bilbao. Y entonces en unas zonas determinadas de estas ciudades lo que está pasando es que hay accidentes porque la gente invade la calzada, pasan los autobuses por el carril bus, pasan coches y puede haber incluso disgustos graves. Entonces se quiere hacer una medida, se quiere poner en práctica, que es la siguiente: utilizar una medida ya arcaica que son perros ovejeros, así de simple, que avisen a la gente que más o menos mantengan, para que tú me entiendas, el rebaño unido, ¿no? Y no se salga la gente, no invada la calzada. En principio, ¿qué te parece esta medida? Pues yo creo que bien, ¿no? Si los perros y tal funcionan bien y muerden... Nada, que haya perro que nos defienda. Claro, que le dice por dónde ir, el camino. Eso, todo, sí, para el bien. Le para indica la persona, con la mano hacia son la perros sociales. Para personas que lo saben... Sí, por supuesto que lo veo muy bien. Luthor Rey es un tipo duro. Le gusta utilizar métodos que desagradan a sus jefes, pero él piensa que son muy productivos. Luthor Rey tiene las cosas claras. Él es el encargado de limpiar América de violencia. Luthor Rey es Charles Bronson. El domingo a las 10 de la noche, América Violenta. En Antena 3 Televisión. Tu mundo lo tiene todo. Tu Opel Astra ahora incluye aire acondicionado. Opel Astra, desde 1.400.000 pesetas. Como les decíamos, vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de un hombre que acaba de ser condenado a 28 años de prisión por un asesinato. David Díaz, que así se llama, tenía varios negocios en Lugo y algunos de ellos no se encontraban al filo de la ley, sino completamente del otro lado. David Díaz tenía 3 empleados: Roberto Huertas, abogado; José Luis González, contable; y José Carlos Anlló, chofer. Formaban una banda de delincuentes que se dedicaba a operaciones inmobiliarias irregulares que, en la mayoría de los casos, no eran más que simples estafas de las que fueron víctimas numerosos particulares residentes en Galicia. Ante el acoso de los acreedores, David y su banda decidieron trasladarse a Madrid, donde continuaron sus negocios, hasta que una de sus víctimas les denunció ante el juez de guardia. Investigados por la Guardia Civil, David Díaz reunió a sus socios en un chalet de su propiedad situado en Pozuelo, en Madrid, y les aconsejó que lo mejor era que se marcharan al extranjero, concretamente a Brasil. Anlló, el chofer, se mostró de acuerdo, pero el contable, José Luis González, dijo que no se podía marchar porque su novia no estaba dispuesta a irse a vivir fuera de España. Por eso le mataron, porque no podían dejar un testigo al alcance de la Guardia Civil. Según la sentencia dictada hace una semana, ambos asesinaron a José Luis González y posteriormente enterraron su cadáver bajo toneladas de escombros en una finca de las afueras de Madrid. David Díaz emigró a Sudamérica, el chofer se escondió en Portugal
y el abogado siguió en Lugo. Un detective privado, José Pimentel, descubrió a David Díaz en Panamá y se lo trajo a España. Esta noche, para hablar de este caso, nos acompañan Juan Ignacio Ortiz de Urbina, abogado de la familia de José Luis González, Javier Díaz Aparicio, abogado defensor de David Díaz, y el detective privado José Pimentel. Señores, muy buenas noches a todos. Señor Ortiz de Urbina, ¿en qué consistían las estafas que llevaba a cabo Díaz o la banda entera? Bueno, realmente mi opinión es que era Díaz, ya que José Luis y José Carlos fueron utilizados por. La realidad es que se compraba a través de José Luis un piso a una persona ajena, se le entregaba para pago cheques falsificados, cheques conformados aparentemente por un banco, la víctima declaraba recibido todo el precio y de forma inmediata José Luis transmitía ese piso a José Carlos Sanjó, de tal forma que cuando el primer vendedor fuera al registro a comprobar la realidad, la finca vendida ya estuviera a nombre de un tercero, ajeno totalmente a la primera relación. Pero usted me está hablando de unos simples estafadores. ¿Estamos ante una organización internacional o son unos simples delincuentes comunes? No, yo entiendo lo que te he dicho. Esos son unos Pienso que Es David... que yo tengo unos documentos, concretamente 3 documentos, por ejemplo, una nota a facturación de la empresa David Díaz, en la que en plena guerra del Golfo, este hombre envía desde Sudamérica al Líbano unas cajas supuestamente cargadas con corderos por valor de casi 12 millones de dólares. Luego, hay una nota de la Interpol que sospecha que David Díaz está involucrado en actividades criminales organizadas. Y luego hay una fotocopia del diario El Progreso de Lugo en el que se recoge el ingreso en prisión de David Díaz y en la que se asegura que el FBI investiga otras actividades mafiosas suyas. ¿De esto sabe usted algo? No, nosotros no, simplemente lo mismo que tú has comentado, porque después de venir desde Panamá David aparecieron determinados documentos. Y lo que yo me estoy refiriendo es lo que está en Madrid, lo que se descubrió y lo que actualmente hay un juzgado de instrucción que sigue diligencias, que son las estafas inmobiliarias, inicialmente en la calle Hermoso, creo, número 60. Señor Pimentel, a usted la familia de José Luis González, antes de saber que estaba muerto, cuando solamente estaba en desaparecido, le encargó que buscase a su hijo. ¿Qué pasos dio? Bueno, nosotros efectivamente recibimos el encargo profesional de los padres de José Luis González de que tratáramos de averiguar el porqué de esa desaparición. Ya llevaba 15 o 16 meses que no daba señales de vida y después de numerosas investigaciones que duraron aproximadamente unos 60 días, pues llegamos a la conclusión de que el chico estaba muerto al obtener determinadas confidencias por parte de Roberto Huerta, abogado de David, y de José Carlos Sanjó. Inmediatamente que tuvimos conocimiento de estos hechos, pues nuestra misión fue ponerlo en conocimiento de las autoridades policiales. Sí, ¿y cómo empieza usted a buscar a David Díaz? Bueno, la pista inicialmente de David Díaz parte de aquí de Madrid, por una serie de datos que ¿Quién le encarga buscar a David Díaz? No, a nosotros nos encarga la familia de que hagamos aquellas gestiones pertinentes para su localización. Entonces estuvimos recorriendo varios países de Sudamérica y llegó un momento en el que dimos con él en Panamá. Cuando tuvimos conocimiento del hecho, pues inmediatamente lo pusimos en conocimiento de la Guardia Civil de Madrid y estos a su vez lo comunicaron a Interpol Panamá y procedieron a la detención de estos. Yo no estoy de acuerdo. ¿Se pidió la extradición del señor Díaz? Yo de temas legales no los he llevado, con lo cual no puedo opinar sobre el tema. ¿Usted sabe si se pidió la extradición? Se iniciaron los trámites, se solicitaron, el juez de instrucción número 2 de Majadahonda remitió la documentación, como es correspondiente, Ministerio de Justicia, Ministerio de Asuntos Exteriores, Interpol Madrid, Interpol Panamá. David Díaz acusa a la policía de Panamá de haberle secuestrado, de haberle torturado y de haberle traído a España de forma ilegal. Yo quisiera que viéramos ahora unas declaraciones de David Díaz que se grabaron durante el juicio, mientras se celebraba el juicio. Primero es que la detención mía fue del todo regular porque yo fui detenido por el señor Pimentel, que desde luego no está capacitado para efectuar una detención y menos dentro del territorio panameño. Yo no he querido venir voluntariamente a España. Prueba de ello es que para que se ejecutaran los teóricos trámites de la extradición, que nunca se han llegado a formular
de una forma fehaciente y de una forma concreta, me llevaron a la prisión de San Felipe, una prisión de máxima seguridad de allá, donde me evadí una noche y estuve 30 días escondido, oculto, hasta que iba a recibir una documentación de una persona que me la facilitaba a través del Ministerio de Inmigración. En este tiempo Pimentel volvieron a buscarme y él ha declarado también que en Panamá es de uso habitual que empapelen las calles con los, digamos, pasquines, con la foto de las personas que se buscan. Es totalmente incierto. Fue la gran sorpresa de Panamá porque fue la primera vez en la historia de Panamá que se empapelaban las calles con el nombre de alguien que además me acusaba de algo muy concreto, de delincuente internacional, cuando a mí en ningún país fuera de España en ese momento se me reclamaba ni se me reclama por ninguna otra cosa. O sea que la internacionalidad de este caballero no sé en qué reside ni cómo la entiende. Posteriormente, como digo, me localizó una noche cuando iba a recoger el pasaporte, me volvieron a llevar a las dependencias de Interpol, sufrí golpes, volví a tener un cañón de pistola metido en la boca para que aceptara venirme para acá, y por último me ataron dos de aquellos policías, si se les puede llamar así, un cordón en el pene, y que todavía tengo una lesión y que me aseguro que me durará pues toda la vida. He sido interrogado en 2 ocasiones por el juez Garzón y yo pienso, más que otra cosa, que quizá la traída mía a España de esa forma tan violenta haya venido por parte de ese asunto y no por parte del que nos ocupa. Señor Pimentel, usted tiene la palabra. Bueno, yo me quedo estupefacto de las declaraciones de David. Él sabe precisamente, y consta así en todas las diligencias, y creo que se recoge en la sentencia, que él vino voluntariamente a España. Él mismo ha reconocido en el juicio que el embajador de España estuvo presente en el aeropuerto cuando la policía panameña le trajo. Yo no traje a David Díaz Fernández, yo vine en el mismo avión, pero hay documentación acreditativa de la entrega de la policía panameña a la española. Pero hay una cosa más. David Díaz Fernández más o menos deja entrever que yo he tenido alguna participación en su traída a España. Eso no es cierto. A mí lo que me llama la atención es que dice, habla de aceptar. Un delincuente puede aceptar venir o no, es decir, yo creo que cuando se encuentra un delincuente en otro país, haya tratado de extradición o simplemente se basa en el principio de reciprocidad, la petición de que se le traiga al país de origen, supongo que no le divierte venir, lógicamente. Hombre, yo creo que David Díaz... Para saber que va a tener una condena. No, yo creo que David Díaz naturalmente sabía que tenía que venir a España antes o después y él accede, pues porque la situación de todos esos países sudamericanos es totalmente distinta. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice que la policía panameña pues le infligió ningún tipo de lesiones. Yo puedo asegurarle, y las autoridades de la Embajada de España estuvieron presentes, el trato a David Díaz Fernández fue correctísimo y en ningún momento incluso puedo decir que él agradeció a toda la policía de Panamá el buen trato que le habían dado. Señor Díaz Aparicio, usted es el abogado del señor Díaz y supongo que no está de acuerdo o que algo tendrá que decir. Bueno, hay muchas cosas que decir, obviamente. En primer lugar, se da por sentado que el móvil de todo esto son una serie de estafas, que yo no lo pongo en duda, ni digo que sí ni digo que no, sencillamente entiendo que la verdad material en un proceso criminal no debe tener ningún impedimento para averiguarse. Por lo tanto, decir, debe usted haber... está hablando de estafas y no está hablando de homicidio. Bueno, no, aquí parece que se da como móvil del crimen las estafas. La defensa trató de probar en su día que David no estaba involucrado en las estafas porque ciertamente hay procesos abiertos y él no está inculpado en esos procesos. Y lo que no entiendo es por qué se impide a la defensa aportar esos procedimientos y demostrar que no está implicado en las estafas, con lo cual el móvil en un asesinato es imprescindible y no se deja aportar. En otro orden de cosas, con la extradición, ya ha comentado usted que ningún delincuente viene a España voluntariamente cuando le va a caer una pena de 26 años en adelante. Sí, pero si le pilla la policía... Pero es que le pilla la policía y se escapa, le vuelven a pillar y se viene. Está en la prisión de Ocaña y se escapa, y tiene un proceso por levantamiento de condena en Toledo, y está en Alicante y se escapa. Y si estos indicios no son suficientes para entender que no ha querido venir voluntariamente, pues que venga Dios y lo vea. Yo desde luego no creo que haya venido voluntariamente, y es más, cuando hay una extradición entre dos países, el derecho internacional se crea para que estos países puedan ayudarse recíprocamente a detener a delincuentes internacionales. Sí.
No, a delincuentes o a quien sea, a quien haya que traer para ser juzgado en este país. Alguien que haya delinquido, sí. Pues bien, hay unos mecanismos que son la extradición. Esa extradición no se lleva a cabo. Se produce, según consta, una deportación. Una deportación no se hace custodiado por la policía. Si yo voy a Estados Unidos y no me dejan entrar, me dicen, vuelva usted a España, y me vuelvo solo. No vuelvo ni con el señor Pimentel, que me merece todos los respetos, ni con un policía de Interpol, quienes por otro lado dicen que vienen sin armas. El señor Ortiz de Urbina, usted está haciendo gestos. No, bueno, estoy haciendo gestos porque a mí me gustaría explicar varias cosas de las que he oído. En primer lugar, no es raro el que una persona acepte ser extraído porque solo se le puede juzgar en España por el delito que ha aceptado ser extraído a España. Esa es la primera causa, perdón, si hay una que en extradición. ocasiones... Perdón, estoy hablando genéricamente y contestando a lo que ha dicho Rosa María. Y no es anormal, porque se impide a los tribunales españoles juzgar por otra causa distinta a esa el que él ha aceptado. Que decir, no es anormal. Segundo, en este caso yo he dicho que habían existido los primeros trámites de extradición. No existe extradición, Obviamente. ya que, según dice la policía y según está acreditado en los folios sumariales y manifiesta el policía de Panamá que le acompaña, al pillarle como autor de un delito allí en Panamá, que era la utilización de un documento falso, es la policía panameña la que le da dos opciones que son válidas y que en España existe. Hay dos opciones, o te metemos un tiro o te vas a España. Perdón, o Es la opción extradición. clara. Entonces elige, me voy a España, porque nadie acepta ir a ser juzgado por un asesinato que es el delito más Perdón. grave. Si puedo seguir, o extradición, cumpliendo los trámites que se establece, y en este caso no hay tratado con Panamá, pero sí hay reciprocidad, o la segunda opción, que es la deportación. Yo, como abogado en ejercicio, y llevo 24 años de ejercicio, en muchas ocasiones he ido a la propia policía de extranjeros, he aportado un ticket de avión y mi cliente ha sido deportado a su país de origen. O sea, es un trámite normal. ¿Por qué? Evitas el estar en prisión en un país que no es, lógicamente, Panamá o Sudamérica. Segundo, sabes lo que tú has dicho, te han pillado y más tarde o más pronto, 30 días, 60 días, vas a llegar a España y vas, entonces lo único que haces es acelerar. Usted, para terminar, como usted es el abogado del acusado, por decirlo de alguna forma, aunque ya ha reconocido ser culpable y está condenado. No, no es cierto que ha reconocido ser culpable. Está condenado. Está condenado. Bueno, cuando hay una sentencia, en principio se supone que la persona a la que sentencian a 28 años es culpable. Entonces, en la sentencia además se dice de la forma que lo mataron al contable, entonces parece que hay unas ciertas seguridades o pruebas de que pueda ser culpable. De hecho, está condenado. En la sentencia se dice que el señor Pimentel no cometió ninguna irregularidad, pero usted, que es el último, tiene la palabra. Mire usted, cuando nos dice el señor Ortiz de Urbina que alguien puede ser llevado a su país con un simple billete de avión, eso es evidente, pero no custodiado por nadie. Se marcha a su país porque es deportado del país donde está ilegalmente. Cuando alguien viene de otro país hasta España custodiado es que viene detenido. Y venir detenido no tiene otro nombre, está privado de su libertad y de su libertad de movimientos. Y si viene para ser juzgado por un asesinato, no cabe un delito mayor por el que uno pueda aceptar una pena de 30 años, por lo tanto, es irracional que acepte venir para ser juzgado por ese delito. Y por último, nosotros no pedimos que la extradición sea nula, quien tendría que protestar es Panamá, pero lo que sí pedimos es que se nos dejen aportar las pruebas que se solicitaron, el reconocimiento forense para que aprecien las secuelas que David dijo que se rechazó, la sala no lo permitió, y que se permita aportar el proceso de las estafas para que vean que David no está involucrado. Porque precisamente, como ha dicho usted, si hace una exportación de 12 millones de dólares, nadie se mete en un problema de 7 millones de pesetas. Perdón, un momento. Eso queda en el aire. Terminamos corriendo porque me han pedido la palabra. Usted primero y luego, señor Pimentel, usted termina. Me gustaría simplemente decir una cosa. Al folio 553 de las actuaciones y a requerimiento del propio juez instructor de Majadahonda, según llegó David a juzgado de instrucción de Majadahonda, el médico forense, don Andrés, manifiesta que por mandato de su señoría ha reconocido a don David Díaz Fernández, no refiriendo ni apreciándose enfermedad o lesión que requiera en este momento actuación médica. Aclarado un punto. Señor Pimentel, terminamos. Yo, respetando a la defensa de David Díaz, tengo que decir una cosa. Se ha visto un juicio a los 2 años de que la policía panameña capturó a David Díaz.
Yo creo que en 2 años han tenido tiempo suficiente de pedir cuantas pruebas hubieran necesitado. ¿Por qué no las han pedido? Porque no hay ninguna evidencia de lo que ellos manifiestan. Pues gracias a todos ustedes, señores. Con irregularidades o sin ellas, lo cierto es que el asesinato de José Luis González ha sido aclarado, como usted decía, señor Pimentel, después de 2 años. Y que los culpables, en cierta forma, han reconocido su crimen. Nosotros vamos a volver en un instante con la historia de otro crimen, un crimen en la sombra. El secuestro y posterior asesinato de una niña de 6 años. Ocurrió hace 2 años en Burgos. El asesino aún anda suelto. Si su hipoteca le impide vivir a sus anchas, el Banco Santander le echa una mano con la superhipoteca. Tráiganos su vieja hipoteca y le daremos el dinero para cancelarla más una cantidad en efectivo. La suma de ambas cantidades podrá llegar hasta el 80% del valor de tasación de su vivienda habitual. Y todo a un tipo fijo equivalente al 1212 TAE. Y hasta 12 años. Venga al Santander y aproveche el valor actual de su vivienda con la superhipoteca del Santander. Nuevo Timotei Miel, tan nutritivo que incluso lo más frágil se transforma en una exhibición de fuerza, salud y belleza. Nuevo Timotei Miel, lo mejor de la naturaleza, Timotei se lo da a tus cabellos. Las mejores carnes se crecen ante la calidad de Nata Pascual. Los pescados más frescos. Las salsas más exquisitas. Las pastas más finas. Y los postres más ricos. Todo luce sus mejores galas ante Nata Pascual. Solo una reina puede coronar su cocina en lo más alto de la calidad. Nata Pascual, la reina de las natas. ¿Cómo se dice mayonesa en Estados Unidos? Heinz. ¿Y en Italia? Heinz. ¿Y en Francia? Heinz. Y ahora en España, ¿cómo se dice? Heinz. Heinz. Nueva mayonesa Heinz, la mayonesa suave y sabrosa que más gusta en todo el mundo. Heinz, el nombre de la mayonesa. Heinz, cosas buenas para tu mesa. Todos los suavizantes suavizan, pero ¿dejan todo como a ti te gusta? ¿Hasta la ropa más difícil? Si lo que tienes no te basta, cambia a Lenor Ultra. Lenor Ultra deja en tu ropa una suavidad superior que habla por sí sola. Hasta las prendas más duras se rinden a la suavidad insuperable de Lenor Ultra. Ríndete a la suavidad que puede con lo más difícil. Cambia a Lenor Ultra. Déjanos verte de cerca. Espera, descúbrenos tu secreto. Nivea facial con liposomas. Háblanos de su eficacia. O mejor, déjanos ver sus resultados. Sí, el rostro de una mujer bonita dice mucho más que un liposoma. Línea de rejuvenecimiento con liposomas Nivea facial. Eficaz a ciencia cierta. Mamá, Blemil 2 líquida es la única leche de continuación que te permite mejorar la seguridad en la alimentación de tu hijo, porque siempre conseguirás una composición sin alteraciones y con los nutrientes adecuados a partir de los 6 meses. Blemil 2 líquida, la leche de continuación más completa y segura. Otra vez a lavar. Si tú también has tenido que volver a lavar, presentamos Colón Ultra Efecto Lejía, con toda la eficacia de ingredientes alternativos a la lejía. Borra las manchas de una vez por todas. Llega todo un coche. El SEAT Ibiza nuevo. Un coche que abre camino a tus emociones. Con un nuevo diseño. Deslumbrante. Con nuevos motores más brillantes. Un Ibiza diferente con el que de nuevo empezarás a sentir lo que es todo un coche. Bienvenido. SEAT Ibiza. Estalla la emoción. Han pasado los años y Ángel se reencuentra con la mujer que le dio la vida y le robó la infancia.
Dios mío, yo te estorbaba. Me dije a mí misma que estarías mejor sin mí. ¿Una niña de 12 años? Ángel, del aula a la calle. Si llamara a la policía, desaparecerá y no volveré a verla. De la adolescencia a la madurez forzada, colegiala de día, fulana de noche. El sábado a las 10:30, Ángel 3, en Antena 3 Televisión. Tía María les ofrece esta película con mucho gusto. After Dark, Tía María. Son casos que permanecen en la sombra. Todas las semanas les expondremos uno y plantearemos las 7 preguntas clave de toda investigación. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Su colaboración puede ser de vital importancia para encontrar una a una las 7 respuestas. De esta forma, quizá lleguemos a resolver crímenes que aún permanecen en la sombra. Hay barrios que parecen destinados a que ocurran tragedias en ellos. El barrio de Capiscol, junto con el polígono Gamonal y Villayuda, constituyen una aglomeración humana en las afueras de Burgos que aporta 75.000 habitantes a los 175.000 que componen el censo de la ciudad de renombrada catedral. Las casas colmenas se levantan junto a un silo que permanece como testimonio de los campos que un día barrió el cemento. En ese arrabal industrial, unos niños jugaban la tarde del 8 de abril de 1991, esperando que sus padres les llamaran para ir a cenar. Almacenaban hierba para después hacer una batalla tirándosela unos a otros. Alguien que se ocultaba contemplaba la escena esperando el momento de intervenir. Laura, ven. Ven a casa de tu tío. ¿Por qué Laura se fue con aquel hombre? Probablemente debía conocerle, ya que no dudó en acompañarle. Las ventanas de un edificio fueron testigos de aquello. Laura no regresó a su casa y nadie reivindicó su secuestro. La ambigua descripción que dieron los niños aclaró pocas cosas a los investigadores que trataban de confeccionar un retrato robot del secuestrador. No era ni viejo ni joven, era normal y era mediano, así no era tan grande. También tenía la chaqueta marrón, la cazadora, una chupa. También los pantalones que tenía también marrón. Tenía los zapatos con tiras en negro, tenía el pelo negro, una estatura normal. Y si yo lo volviera a ver, lo conocería. Normal era la palabra más repetida por los 2 niños, lo que tenía que significar que no era ni alto ni bajo, que no era calvo, que no era gordo ni muy delgado, que no llevaba bigote, etc. Se habían producido en el país otras desapariciones de niños por aquellas fechas y todo el mundo estaba muy sensibilizado por el problema. Por ello, se produjeron manifestaciones de protesta y muestras de solidaridad con la familia. Hasta 20 días después no volvieron a tenerse noticias de la pequeña Laura y no pudieron ser peores.
Su cuerpo apareció en el pueblo de San Medel, en las afueras, en un lugar donde mucha gente acude a pasear. Apareció vestida con las mismas ropas con las que había desaparecido, el uniforme del colegio, pero descalza. Laura había muerto asfixiada, pero un detalle resultaba patente. El asesino debía quererla con locura. No había sido violada, ni presentaba lesiones, ni se adivinaba el más ligero rastro de un golpe o un rasguño en su piel. No se sabe con exactitud cuándo falleció la niña, y el margen se sitúa entre las 48 horas anteriores a que fuera descubierta. El asesino debió dejarla en el lugar la noche anterior, y no trató de esconder el cadáver, sino que lo abandonó en un lugar de paso, como deseando que la descubrieran enseguida. Incluso es posible que la matara sin querer, simplemente tratando de acallar un grito. Un detalle de la autopsia resultaba estremecedor antes de la muerte. El asesino le había dado a Laura para comer un embutido conocido como cabeza de jabalí, precisamente lo que más le gustaba a la pequeña. El forense llegó a detectar la marca del embutido, pero no se pudo descubrir la tienda en que fue adquirido. Al entierro acudió todo el vecindario y los investigadores se mezclaron entre la gente. Estaban seguros de que el asesino se encontraría allí. Incluso habían planeado una forma de descubrirle. Probablemente el que más llore sea el que la ha matado, opinó uno de ellos. ¿Dónde tuvo oculta el criminal a la pequeña Laura durante aquellos 20 días? ¿La había cuidado él solo? ¿Cómo se las había arreglado para comprar lo imprescindible? ¿Había sido un matrimonio o una pareja los que la mantuvieron retenida? Se abandonó parcialmente la idea de que hubiera estado en un piso y se centró la atención en casas solitarias de la zona. Se estableció un círculo de investigación cuyo radio se iba ampliando día a día, pero todo resultó infructuoso. El asunto policial sobre los primeros momentos de las investigaciones sí se ha hecho, sí se ha trabajado, tenemos conocimiento de ello, de que se ha trabajado, pero creemos que no ha sido al principio lo suficiente, pensamos nosotros mismos. A la vez, cada vez que se han seguido las investigaciones, hay una persona dedicada exclusivamente, no de Burgos, sino de Madrid. Esta persona suele venir, pero no lo suficiente, yo pienso, que para poder llevar y seguir las investigaciones. Incluso se ha formado una comisión de apoyo para el esclarecimiento del crimen, que ha clavado 2 cruces en el lugar en que apareció el cadáver de Laura. 2 cruces que sospechosamente han sufrido ataques de desconocidos. Estas cruces significan un homenaje a Laura. Estarán aquí el tiempo que haga falta, 2, 3 años. Venimos todos los 28 de mes a traer un ramito de flores, el cual significa que seguimos acordándonos de ella. En diciembre, el 28, hemos venido y hemos visto que las cruces han sido arrancadas y esta cruz estaba puesta de esta parte, la han vuelto a clavar otra vez, o sea, la han arrancado y la han vuelto a clavar. Y esta estaba desplazada. Hemos avisado a la policía, ha venido, dice que es obra de gamberros, nosotros no lo creemos así. El 28 de enero hemos vuelto y otra vez estaban desclavadas, no, estaban arrancadas y las han tirado al río con las flores y esa planta estaba cortada. Entonces pensamos que el asesino, que no es, igual no es el asesino, pero pensamos firmemente y lo creemos que es alguien que está en contacto y que le estorba estas cruces, porque si no, no lo harían. Pero que conste que las cruces van a seguir aquí hasta que aparezca el asesino. El caso del secuestro y asesinato de Laura Domingo es tan insólito que no está clara ni siquiera la razón por la que fue secuestrada. El máximo responsable de la investigación presenta al secuestrador como un individuo necesitado de cariño y afecto. La única posibilidad para esclarecer este complicado caso radica en determinar en qué lugar pudo haber estado oculta la pequeña. Por ello, estas son las preguntas que lanzamos a la colaboración ciudadana. Entre el 8 y el 28 de abril de 1991, ¿pudo alguien detectar la presencia de una niña en un barrio o domicilio donde nunca hubiera sido vista antes? Entre estas mismas fechas, alguien oyó la voz
la risa o el llanto de una niña en algún lugar donde no se había oído ni antes ni después? A las 7 preguntas claves para el esclarecimiento del caso, podemos ofrecer las siguientes respuestas. ¿Qué? Laura Domingo fue secuestrada y asesinada. ¿Cómo? Murió asfixiada, aunque el asesino probablemente no deseaba causarle la muerte, sino evitar la alarma. ¿Cuándo? Entre el 26 y el 28 de abril de 1991. 4 preguntas no tienen todavía respuesta. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? El objetivo es descubrir el quién, pero la única posibilidad de lograrlo es resolviendo antes el dónde. De ahí que reclamemos su colaboración. Cualquier dato que alguien pueda suministrar sobre las preguntas planteadas puede resultar de vital importancia. El teléfono de nuestro programa está abierto día y noche a sus llamadas. Estas, salvo caso excepcional, no serán hechas públicas, sino que serán remitidas directamente a los investigadores de este caso. El secuestro y muerte de Laura Domingo. Un crimen que todavía permanece en la sombra. Llegamos así al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos hasta la próxima semana, quiero recordarles que tenemos un teléfono abierto a sus denuncias. Es el 586-9999. Ya saben que nos hemos comprometido a no hacer públicas sus llamadas y que mantendremos una absoluta y total discreción. Contamos con su participación. Buenas noches y hasta la próxima semana. Fermín, la televisión está hecha un espanto. Yo no la veo nunca. Solamente la veo para ver los anuncios de mi vino que da la televisión. Fíjate si está mal, que hasta una amiga mía que es imbécil, se llama Fefa España, hace un noticiario. Dentro de una hora, ¿verdad? Fíjate si es descabellado el noticiario, que salgo hasta yo. La pena es que sale muchísimo ese imbécil de Pepe Ruiz. Pedro Ruiz, señor varón. Se llama es un gilipollas, ¿entiendes? Si usted lo dice. Hombre, no sé lo que se decía. Señoras y señores, a las 12:10 de la noche del 7 de mayo de 1993, con ustedes y siempre en directo, Pedro Ruiz. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Buenas noches, hola, buenos días. Ahora dicen los expertos que el mismísimo King Kong no podía ser tan grande porque todo merma hoy. Los políticos se agitan intentando convencer de que tienen en la manga los ases para vencer. Mientras tanto el ciudadano no sabe dónde mirar, pues la crisis no termina y se agudiza el temporal. Como estamos ya en puertas de hacer la declaración, hay ataques de cabreo, de insomnio y de depresión, pero todo va bien, 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 todo va bien. Señores del público, ¿cómo va todo?